Para poderla quitar tenía que hacerle un trasplante de médula ósea que fuera exitoso. Y bueno, pues le hicimos en total 5 y ninguno pegó. Fue una decisión fuerte porque, o sea, imagínate que acabo de enterrar yo a Andrés, mi hijo, y Y tomo la le decisión sigues. de seguir ayudando a niños que como Andrés estaban igual de enfermos. Entonces lo que estamos haciendo es buscando que más latinos nos registremos para que cuando llegue un Andrés, después que yo, que llegue a buscar, que sí encuentre 100% compatible. Y mientras más temprano detectes el cáncer, más fácil es curarlo, o más probabilidades de éxito de curación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es un día muy especial porque estoy con la directora de la fundación, La fundadora. la fundadora además Uh-huh. de la fundación Aquí Nadie Se Rinde, Laura Vidales. Para mí es un honor que esté aquí. Hoy ha sido un día bastante ajetreado para mí para poder empezar este día, pero muchas gracias por tu paciencia, muchas gracias por tu amor, porque eres una persona súper amorosa. Ajá. Y hablemos de esta fundación. ¿Quién es Laura Vidales? ¿De dónde nace? ¿Cómo es tu infancia? ¿Por qué? Ok. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme, gracias a ti por invitarme y permitirme hablar de algo que me apasiona, que es Aquí Nadie Se Rinde, este proyecto de vida y de esperanza para muchos niños y niñas con cáncer en México, ¿no? Y bueno, pues yo crecí en una familia de muchos hermanos, 7, somos 7 hermanos, 6 y yo, y una familia súper feliz, que todo era hermoso, todo era color de rosa, todo me salía bien, la verdad es que mi vida era así como muy, muy bonita. Me casé con un hombre muy bueno. Llevo 38 años casada con él, entonces digo, sí, sí es un hombre muy bueno. Vivo muy feliz, todo bueno. Mi vida era así como muy, muy de sueño, muy color de rosa. Y de repente, bueno, pues tuve 2 hijos, 2 hijos hombres, soy mamá de hombres. Y de repente un día el más chiquito de mis hijos se enferma en la escuela, iba en el colegio Vista Hermosa, y me hablan y me dicen que estaba pues con fiebre, ¿no? Y pues dije, seguro lo tuvieron al rayo del sol en el recreo y por eso trae algo de fiebre, porque además era 37,3, o sea, ni siquiera era así gran fiebre, ¿no? Total que pues no tenía nada, al día siguiente lo vuelvo a mandar y ya tenía 38 y cacho, entonces dije, bueno, pues algo viene, ¿no? Y bueno, pues el resultado de estas 2 pequeñas fiebres fue que tenía leucemia aguda linfoblástica tipo pre-B con cromosoma Filadelfia positivo, así, así, así. Entonces, pues me enfrento de repente a una situación que pues desconocía totalmente. El primer niño que yo conocí que estuviera enfermo de cáncer era Andrés. La primera persona que yo conocía que tuviera leucemia era Andrés, mi hijo, ¿no? Entonces, pues fue empezar primero que nada a ubicar que te está pasando esto, a conocer la enfermedad, porque estás luchando con un monstruo, ¿no? Y tienes que conocerlo y conocer qué es y cómo es y todo. Entonces, bueno, pues a eso me dediqué primero. Y pues me dediqué a Andrés como mamá, pues somos, o sea, nos tocan a nuestro bebé y es así, o sea, lo peor que nos puede pasar, ¿no? Entonces me dediqué a cuidarlo, a cuidar de Andrés, a tratar de luchar para que la librara, ¿no? Desgraciadamente la leucemia, esto que te decía, con cromosoma Filadelfia positivo, la parte Ajá, final de la enfermedad, el apellido. es el apellido, haz de cuenta, es como algo muy complicado porque es como una cuestión genética que trae. Entonces, para poderla quitar tenía que hacerle un trasplante de médula ósea que fuera exitoso. Y bueno, pues le hicimos en total 5 y ninguno pegó. O sea, la realidad es que ninguno de los trasplantes funcionó y le cambió el ADN, digamos, para que ya no tuviera la leucemia. Y entonces, pues al final él perdió la batalla y nos dejó pues con muchísimo dolor, pero con muchísimo conocimiento de lo que vivimos los papás cuando estamos pasando una situación como esta, ¿no? De que tu hijo se enferma y pues no es una gripa, o sea, es cáncer, es una enfermedad pues, que puede ser mortal, gracias a Dios hoy muchos ya se curan, ¿no? Pero puede ser mortal, como fue el caso de Andrés, y te toca vivirla en casa súper fuerte, ¿no? O sea, súper, súper triste y súper fuerte. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues una vez que conocimos todo esto, decidimos ayudar a otros niños que estaban pasando lo mismo que pasaba Andrés, niños y niñas, ¿no? Pues por eso creamos Aquí Nadie Se Rinde y desde entonces pues hemos estado luchando para que
si bien no el 100% de los niños que enferman de cáncer se van a curar, de hecho en México la tasa es muy, muy baja, el 56% de casos la libran, o sea, un poquito más de la mitad, comparado, por ejemplo, con países de primer mundo que el 80 y a veces hasta el 90% de los casos de niños con cáncer se curan. Aquí no, aquí estamos pues, casi a la mitad, pero pues al menos que esa mitad sí se cure. O sea, que sí tenga esa posibilidad de vida y que vivan bien las familias. Ya es otra mitad que no, como el caso de Andrés, pues acompañarlos en este dolor tan fuerte que es y que se sientan que hicieron todo lo que tenían que hacer, ¿no? Que tú como mamá no te quedes pensando, híjole, y si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, si hubiera pasado esto, ¿estaría vivo mi hijo Andrés? Pues no, o sea, ¿no? Entonces, ayudarles también en este proceso. Entonces, esto es lo que hacemos. Dentro de Academia para Padres, nos dedicamos a la capacitación parental, justamente para poder ayudar a los papás a entender cuando sus hijos están saludables, ¿no? Poderles ayudar a tomar mejores decisiones, para evitar maltratos, para evitar muchas cosas que después de eso pueden ocasionar, ¿no? El maltrato puede ocasionar muchas enfermedades también, ¿no? Porque se somatiza y demás. Y fíjate que curiosamente, los papás que más entran a la Academia para Padres son papás que tienen niños con problemas. Porque ya saben que no pueden solos, que sí se puede aprender, que sí se puede enseñar y que sí puede haber un poquito más pues de realidad, ¿no? Sí. De ayuda dentro de los psicólogos, pedagogos, Sí, educadores, te dan las etcétera. herramientas que necesitas para salir adelante. Te dan las herramientas, exactamente. Como mamá, ¿cómo asimilaste eso? O sea, aprendiste sobre la enfermedad, obviamente, Mira, como nos explicaste, pero ¿qué pasó con tu parte emocional también? no, o sea, lo primero que te tengo que decir es que no hay peor golpe para un padre o para una madre que se te enferme un hijo. O sea, ese es lo peor. No sé si tú te acuerdas, por ejemplo, cuando tu hija estaba chica, que le daba gripa, tos, por ejemplo. Acuérdate de ella tosiendo, que echaba el bofe, porque eso nos ha pasado a todos, ¿no? Y la ves toser y te entra una desesperación como madre, una impotencia, decir, es que la quiero ayudar para que se le quite esta tos y que ya no esté así. Bueno, imagínate esto con un cáncer. Que tú como mamá dices, es que quiero tener la varita mágica para ¡tum! Y desaparecer la enfermedad, ¿no? Es una frustración impresionante. Yo creo que lo que más te da en esta frustración es una impotencia de saber que es la persona que más quieres en el universo y no puedes hacer nada para ayudarla a curarse. O sea, lo puedes ayudar de muchas otras maneras, a que pase la enfermedad lo menos agresivo posible, lo más apapachado, lo más acompañado posible, pero no lo puedes ayudar a curarlo, ¿no? Y entonces es una frustración, una desesperación como mamá bárbara. O sea, el pensar en que tu hijo está pasando por una situación tan difícil y que tú no puedes hacer nada. Yo, ¿cuántas veces yo no dije, ya sabes, Diosito, por favor, yo pues muy religiosa y estoy, Diosito, por favor, quítasela a él y dámela a mí, o sea, que la enferma sea yo, o sea, te prometo sacrificarme, no me importa, pero que él esté sano, ¿no? Y este tipo de cosas como mamá te pasan, el decir, ¿cómo fregados le hago para que mi hijo se salve y no me importa dar mi vida, ¿no? Pero que él esté sano. Sí, claro. Se vive durísimo. Fíjate que Ricardo Calderón de la Barca vino a presentar su libro, que se llama La envoltura del regalo, que está muy bonito, que habla justamente de cómo él supera el cáncer, y justamente su mamá dice la misma frase que tú dices. Dios, por favor, dame a mí su enfermedad y libéralo a él, ¿no? Sí. Y aquí sí te tengo que preguntar algo, porque tienes 2 hijos. Ajá. ¿En qué momento dices, doy la vida por uno y que el otro no tenga mamá? ¿Cómo es? Es que yo creo que para el otro era el pensar, no tengo mamá o no tengo hermano. Y también creo que la mejor opción para él era, no tengo mamá, porque tenía a su hermano. La hermandad es, o sea, tener un hermano es lo más, digo, tener una mamá es, o sea, padrísimo, pero tener a tu hermano es lo más padre que hay. Y en el caso en particular de Pepe, o sea, yo no tenía miles de hermanos, era miles de hijos, ¿no? Él era su único hermano.
Entonces, no hubo ni siquiera preocupación de decir, hijo pobre. Sí, o sea, me quedaba claro de que, hijo, Pepe va a sufrir mucho porque me voy a morir yo, ¿no? O sea, voy a dar mi vida a cambio de Andrés. Pero él iba a sufrir. O sea, iba a sufrir si se moría su hermano o si se moría su mamá. Entonces yo decía, que la que se muera sea la mamá, que su hermano siga y que tengan esta unión de hermanos el resto de sus vidas, ¿no? Y pues no pasó, o sea, no puedes, o sea, no tienes esta posibilidad, ¿no? Esta varita mágica que te decía para poder cambiar las cosas, ¿no? Y pues lo vives así. Y es que el amor de mamá no hay nada más grande. No hay nada más grande, ¿verdad? Nada más grande. Sí, lo has escuchado esto que te dicen, cuando tú pierdes un papá, una mamá, eres huérfano, ¿no? Cuando pierdes a tu esposo, eres viuda. Cuando pierdes a tu hijo, no tiene palabras. No existe la palabra. No existe la palabra. Es tan duro el dolor. Te duele el corazón. O sea, a mí me pasaba cuando Andrés falleció, yo tenía un dolor, literal me dolía el corazón, así horrible, un dolor fuertísimo. Yo le decía a mi marido, me está dando un infarto. O sea, llévame al hospital porque me está dando un infarto. Y después platicando con amigas mías que murieron también sus hijos o sus hijas, les pasó lo mismo. O sea, era un dolor, o sea, es que se te rompe el corazón. Literal. Sí, literal, se te rompe el corazón. Y yo estoy segura que si nos hacen un estudio a todas estas mamás que hemos perdido un hijo, seguro tenemos ahí una cicatriz durísima por lo que nos tocó vivir. O sea, estoy segura. Imagínate, y además, dentro del corazón solamente hay 40 millones de neuronas, ¿no? Dentro, que es el equivalente a un milímetro cúbico de lo que hay en el cerebro, y duele más el corazón que el cerebro. Que el cerebro. Sí, no, de verdad era dolor de, llévame ahorita urgencias. Y se estaba muriendo mi hijo, o sea, se murió mi hijo, y claro, la cicatriz quedó. ¿Y cómo lo viven con tu esposo? O sea, porque entiendo esta parte de mamá, pero también tienes una pareja. Sí, claro. Tienes una pareja. De entrada te voy a decir algo, las estadísticas hablan de que el 80% de las familias que pasamos por algo así, que nuestros hijos se enferman, se separan. 8 de cada 10 papás que pasamos por una situación así, se separan, se dejan. Se separan. Y es el hombre que deja a la mamá, la mamá que deja la situación. En la gran mayoría, es así, no traigo ahorita aquí la cifra exacta de quién es, pero en mi experiencia, lo que yo he vivido con los papás de niños con cáncer, es generalmente el papá el que se va. Sin embargo, nos ha tocado, algunos casos son los menos, en donde el papá está luchando con su hijo, con su hija, porque la señora se fue. Pero sí tenemos algunos muy poquitos casos, pero que sí le pasó al revés. Y esto es importante porque, digo, no voy a entrar en temas ni de feminismo, ni de igualdad, ni de nada de eso, pero es que realmente creo que debe de haber un poquito más de implicación, sí, porque... ¿Qué podrá hacer? ¿Cómo podrá ser la palabra como para poderle ayudar al hombre también a vivir este trauma, este dolor? Porque estoy segura que a tu esposo también le dolía el corazón. Le dolía durísimo, durísimo. Y bueno, en esta parte, por ejemplo, nos llegó a pasar de muchos casos, muchísimos, que sí nos tocó vivir, que el marido, el esposo, dejaba a la esposa porque tenía la hija enferma o el hijo enfermo, y se iba con otra mamá de pacientes y se juntaba con esta mamá de pacientes que estaba luchando con su hija igual. O sea, son capaces los papás de acompañar a una señora y sin la bronca de que pues es mi hija la que está enferma o es mi hijo, pero dejarte a ti, así, a luchar solito. Y eso, muchos casos nos pasaron, porque pues tú estás viviendo en el hospital se vuelve tu segunda casa, o sea, o casi tu primera. O sea, te la pasas, sobre todo en casos de leucemia, es el cáncer que es más complicado porque es un cáncer que está en toda tu sangre, en todo el recorrido de tu sangre. Entonces, quitarlo es bien complicado. ¿Esto qué significa? Son quimioterapias de cada semana, 2 años y medio, mínimo. A veces hasta 3, depende del protocolo o cómo esté la cosa, pero 2 años y medio vas a tener quimioterapias, todos los meses vas a estar ahí luchando con quimioterapias.
que no es el caso cuando tienes, por ejemplo, un tumor sólido, un tumor en un hueso, o incluso, por ejemplo, cáncer de mama. O sea, las señoras de cáncer de mama terminan su tratamiento, su protocolo muy rápido. Yo decía, qué rápido, ya están dadas de alta. Claro, porque son mucho menos, muy fuertes y muy agresivos, pero menos ciclos. En leucemia es 2 años y medio, constante, duradero, ahí, tupido. Entonces, claro, imagínate, estas familias están 2 años y medio yendo al hospital y encontrándose, te están viendo, y, o sea, te haces como esta hermandad y esta amistad, y a veces, pues, o sea, más allá de eso, el marido, pues, se engancha con la otra señora, ¿me entiendes? Porque te estás viendo ahí. Pero tú imagínate que te deja el marido para irse con esta señora que está luchando en la misma bronca. La única cosa es que el marido pues no se preocupa y no tiene que, esta responsabilidad, esta angustia de tener que luchar con tu hijo, pues ya no la tiene porque es el hijo de la otra señora. Fíjate, qué complicado. Y qué fuerte, porque sí, como mujer, como mamá, buscas un apoyo y también te cansas y también necesitas respirar y también necesitas poder ver la luz. Y el hecho de que, o sea, esa deslealtad, tal vez, está durísimo. Y yo te puedo decir que, por ejemplo, muchas veces a lo largo del tratamiento yo me iba para abajo, o sea, claro. No eres perfecta y te vas para abajo y todo. Y quien me sacaba adelante, vámonos para arriba la otra vez, era mi marido. O sea, él era el que, como que teníamos, fue como muy organizado, el cuerpo humano es muy chistoso. Cuando él estaba mal, yo estaba muy fuerte. Entonces yo lo ayudaba a salir. Cuando yo estaba mal, él estaba muy fuerte. Entonces él me ayudaba a salir. Entonces fue como que este apoyo de saber que en este momento yo lo necesito o él me necesita para ayudarnos y salir adelante. Y entonces eso fue lo que me mantuvo fuerte. O sea, a mí, yo lo he confesado 1000 veces, porque todo el mundo me dice, ¿no? Qué linda la fundación y qué bárbaro y qué tu labor. Y yo digo, pues sí, o sea, ahorita está padre porque trabajo en el día a día y tal, pero yo llegué aquí gracias a mi marido. O sea, él fue el que me ayudó a superar todo lo que pasamos. Es que es durísimo, o sea, enterrar a tu hijo. Enterrar a tu hijo. Claro, o sea, yo creo que es uno de los dolores más terribles. Y yo creo que justamente muchos de los papás que nos ven y que platicamos y demás, tienen miedo de eso, ¿no? O sea, quieren una vida de sus hijos, una adolescencia mucho más tranquila, mucho más consciente y todo, para no ponerlos en riesgos, para que justamente no les pase nada y que el ciclo de la vida siga normal, ¿no? Sí, pero no los puedes tener una burbuja de cristal, así quisiéramos. O sea, los papás quisiéramos tener a nuestro hijo así en una burbujita de cristal, protegidos hasta el día que se mueran, ¿no? O sea, pero no se puede. La vida es así, o sea, vas a estar en miles de situaciones que corran riesgos, que tus hijos corran riesgos. Esto. El chiste es estar ahí y estar presentes para que cuando te pase algo, actúes. O sea, que no te quedes nada más como espectador, que sí hagas algo para salir adelante. Ese es todo el objetivo. Y se habla mucho de que todo es perfecto. Y no. No. ¿Tú crees que sí hubo una injusticia ahí? ¿Cómo vives esta parte? ¿O esto te está ayudando, la muerte de Andrés te ayuda a crear algo mucho más fuerte? Sí me ayudó a crear algo más fuerte la fundación, pero claro que, o sea, yo por supuesto que me cuestiono, o sea, hay alguna frase que siempre digo que me da mucha risa, pero yo digo, el día que yo me muera, o sea, lo primerito que voy a hacer es justamente esto de poner una silla enfrente y a ver, Dios, ven y siéntate aquí enfrente y explícame. O sea, explícame por qué pasa todo esto en todos estos niños, porque he llegado a ver niños, por ejemplo, en los hospitales con un día de nacidos y ya traen leucemia o ya traen un tumor en el cerebro. Un día, porque luego dices, híjole, es que está el mundo contaminadísimo. Comió pollo transgénico. Sí, respiramos y comemos cosas tan terribles que claro, pues nos pasa, ¿no? Pero dices, para que te pase ya eso es que tienes que tener muchos años comiendo cosas transgénicas o respirando el muladar que respiramos, ¿no? Estos niños tienen un día de nacidos, un día, y ya traen un tumor en el cerebro, ya traen un sarcoma en un hueso o ya traen leucemia, un día de nacidos. O sea, nacieron y ya están así. Entonces, ¿para qué nacen así? Entonces volteas y dices, a ver, siéntate aquí enfrente de Dios y explícame por qué, o sea, porque no lo entiendo. A la fecha, hoy,
Andrés tiene 18 años de que falleció y hoy todavía no lo entiendo. Hoy todavía no lo entiendo. Y claro, por supuesto que he tenido rachas de enojo con Dios, pero de no hablarle. O sea, claro, estoy súper enojadísima y no le hablo y le tengo la ley del hielo porque veo casos terribles. Pero entonces me pasa algo en donde lo necesito y claro, me pongo a rezarle, ¿me entiendes? Es como de conveniencia. Pero de que estoy enojada porque dices que no puede ser. Lo que me ha tocado vivir que dices, no puede ser, no puede ser. ¿Cuántas personas ha ayudado la Fundación Aquí Nadie se Rinde? Muchas, muchas. Llevamos más de 7,000. O sea, en el grado de apoyo es muy diferente, o sea, es muy distinto. Ayudamos desde escucharte, o sea, y esa es una ayuda impresionante, hasta pagar un trasplante, ese es como el rango más grande. Apoyarlos en su trasplante de médula ósea, que ese es lo que hacemos en Aquí Nadie se Rinde porque fue lo que nos tocó vivir con Andrés, ¿no? Y el trasplante de médula ósea es lo más costoso que hay en cáncer, o sea, puede costarte 1,500,000, 2,000,000 de pesos un niño, un solo niño, ¿no? Uh-huh. Entonces, el apoyo puede ir desde esa parte hasta simplemente escuchar a una mamá y que se vaya como con mucha paz porque le escuchaste, ¿no? Y esa señora va a ser una señora resiliente porque alguien le escuchó en esta bronca. Entonces, desde ese apoyo que parecería tan ridículamente chiquito, no sabes cómo ayudas a esta familia. Hasta, te digo, hasta lo costoso. Y me ha tocado, me ha llegado a pasar de escuchar a estas familias, sobre todo, por ejemplo, en la fundación habemos muchos colaboradores súper comprometidos y súper queridos y súper empáticos con las familias. Pero pues ahí yo les llevo ganancia porque si yo le digo a una mamá, entiendo perfecto lo que estás sintiendo, es porque entiendo perfecto lo que estás sintiendo. Porque hay simpatía. Sé perfecto cómo te está doliendo el que tu hijo se murió. Claro, como te decía, sé cómo se te está rasgando el corazón. O sea, no me lo platican. Entonces, como hay esta empatía porque conozco perfectamente y ya pasé por ahí, entonces hay como un código oculto en donde nos entendemos casi nada más con vernos. O sea, yo me acerco con una mamá que está pasando por esto y con tomarle la mano, sin decirle nada, sabe que la estoy entendiendo, ¿no? Entonces me ha pasado muchísimo y les platico yo en la fundación, estas son de las cosas que luego en la fundación no saben, pero por ejemplo, me habla la mamá y me dice, es que se está muriendo mi hija se quiere despedir de ti, por favor ven, ¿no? Y voy a lugares recónditos, a donde quiera que esté esta familia, y llego a despedirme de su hija porque me pidió que estuviera ahí. Entonces para la mamá esto es así súper agradecido, ¿no? Y que dices, pues me duele porque haz de cuenta que yo el dedo en la llaga porque yo enterré a Andrés, ¿no? Entonces volver a ver a alguien en ese momento, híjole, es recordar otra vez y otra vez el dedo en la llaga. Pero es lo que estas familias necesitan, entonces ahí estoy. Ahí, ni me lo preguntan, ahí estoy, ¿no? Y me ha llegado a pasar muchas veces, o por ejemplo, me pasa muchísimo con mamás que les he escuchado y que he estado para ellas, eso, oyendo, escuchándolas, las angustias que traen y dándoles consejos y así, que a la fecha, por ejemplo, ya sea que se murieron o que siguen vivos sus hijos o sus hijas, el 10 de mayo, por ejemplo, recibo no sabes la cantidad de mensajitos de felicidades, no sé qué, o en Navidad, felicitaciones por Navidad. O sea, tú sabes, por ejemplo, una mamá que su hija se murió hace 15 años, que me siga mandando mensajitos ahorita. O sea, quiere decir que hicimos cosas bien hechas. ¿Te das cuenta? Ahí es donde dices, algo hice bien, que 15 años después se acuerda y agradece y me habla a felicitar, porque algo hicimos bien. Ese es el objetivo. Y está maravilloso. ¿Cómo nace? ¿Cómo te nace la idea de decir, ¿saben qué? Aquí nadie se rinde. Nadie se rinde. Mira, muy fácil porque cuando Andrés estaba enfermo, cuando empezó, él duró 5 años enfermo, ¿no? Entonces, cuando empezamos luchando, teníamos el seguro de gastos médicos de mi marido y con ese empezamos. Se acabó a los 9 meses. O sea, nos duró 9 meses de los 5 años que estuvimos luchando. Entonces, todo el mundo nos empezó a ayudar, amigos, mamás de los compañeritos, familia, todo el mundo nos empezó a ayudar y empezaron a depositar en mi cuenta, ¿no?
Pues yo pagaba las cuentas de hospital y tal, hasta que alguien del SAT, un cuate, un conocido, dijo, mira, está muy padre que te estemos ayudando tanto, pero no está padre que no estás pagando impuestos, pues, estás haciendo algo ilegal, ¿no? Entonces mejor constituye aquí en ese, o sea, constituye una fundación y a través de la fundación haz todo lo que quieras hacer. Y dije, sí, es más saludable, ¿no? Entonces creamos Aquí Nadie Se Rinde, el nombre salió de, como mamá de hombres, que te decía que soy mamá de 2 hombres, mi marido jugaba con ellos y los aventaba, ya sabes, y a la cama y a la otra cama y así, entonces, ya, papá, paz, paz, papá, paz. Y mi marido, no, ¿cuál paz? Aquí nadie se rinde. De ahí sale, en El estos nombre. juegos que tenían, de ahí sale el nombre, ¿no? Entonces, cuando constituimos Aquí Nadie Se Rinde, empieza a hacerse esto para ayudar a Andrés, que así fue como empezó. Lo que hice fue pasar todo el dinero que tenía en mis cuentas, lo pasé a Quien Se Rinde. Sí me acuerdo porque me han preguntado, ¿y dedujiste todo esto? Y no, o sea, sí me hice un recibo deducible porque necesitaba tener el comprobante de que, mira, yo aquí lo deposité, pero ese recibo lo guardé en mi cajón y nunca lo presenté para deducir impuestos, porque ese no era mi dinero, era dinero que habían donado, ¿no? Entonces así empezó Aquí Nadie Se Rinde. Y cuando Andrés vio que todo esto estaba así empezando y que se estaba haciendo todo este movimiento para ayudarlo y tal, él nos empezó a pedir que ayudáramos a otros niños que como él tenían cáncer. Empezó con un chiquito que estaba en el cuarto junto, que iba para trasplante y su mamá no tenía para hacerlo. Y mamá, que la fundación le pague el trasplante a fulanito, no al niño. Y dices, qué padre, pero pues no, o sea, es carísimo, ¿no? Entonces así. Y luego otros niños que eran de un hospital público llegaron al hospital privado a hacerse su trasplante porque allá no tenían muy pocos cuartos y aquí había muchos. Le hicieron el trasplante y llegaban ahí y no tenían los papás dónde comer porque pues, estás en un hospital privado y alrededor pues, les sale caro y tal. Entonces conseguimos que unos vales para que pudieran desayunar, comer y cenar el familiar que se quedaba ahí con el niño en la cafetería del hospital. Entonces Andrés, bueno, emocionado, mamá, sí, así, no sé qué, y mi otro hijo me acompañó a entregar los vales. Entonces, así fueron como los primeros pininos de ayuda de A Quien Se Rinde, porque todo esto era para Andrés, para ayudar a Andrés. Y cuando Andrés fallece, que pierde la batalla, eh, era tal la ayuda que habíamos tenido que todavía nos quedaba dinero. Nos quedaba, ya ni me acuerdo, como millón y cacho, no me acuerdo si millón y cachito o millón y cachote, la verdad es que no recuerdo ya muy bien, pero tengo idea como 1.600.000, algo así, ¿no? Y entonces nosotros podíamos saber en ese momento decidir el donar este dinero a otra fundación que estuviera constituida legalmente y tal, y así, y pasarlo todo el dinero y cerrar A Quien Nadie Se Rinde, o entrarle y empezar con ese dinero a ayudar a otros niños. Y eso fue lo que pues decidimos. Fue una decisión fuerte porque, o sea, imagínate que acabo de enterrar yo a Andrés, mi hijo, y Y tomo la le decisión sigues. de seguir ayudando a niños que como Andrés estaban igual de enfermos. Entonces era esto, que te decía el dedo en la llaga, era eso, ¿no? O sea, me costó muchísimo trabajo. O sea, para que me entiendas el trabajo, yo me acuerdo que íbamos al Instituto Nacional de Pediatría, atendemos en hospitales públicos federales, ¿no? Entonces íbamos al Instituto Nacional de Pediatría y yo estaba haciendo acuerdos con médicos y así. Entonces yo como jefa pasaba con los médicos así caminando y estaba todo el área donde estaban todos los niños internados y estaba la fundación trabajando ahí con ellos en mesitas y hacían manualidades y hacían cosas y trabajos que hacíamos ahí. Y yo literal, como jefa, pasaba, ya sabes, desde lejos y así los saluda. Yo no me podía quedar porque me costaba muchísimo acercarme a otros niños que como Andrés están así. Como 2 años y medio después, me tocó la suerte de ir un viaje a Estados Unidos y me metí a una de estas tiendas de manualidades que hay y compré unas manualidades muy lindas, unos como ganchos para ropa que le pegabas, hacías un cocodrilo y un gorila ya sabes. Y entonces estaba yo en mi casa separándolos, haciendo los paquetitos individuales para que pudieran ir de la fundación a trabajar y sentarse ahí. Y cuando estaba yo haciéndolos ya quedaron todos bien organizados, los gorilas acá, los elefantes acá, los cocodrilos acá. Cuando vi la cajita dije, o sea, todo este trabajo que yo hice y yo no voy a hacerlo con ellos, dije, no, yo sí me voy a sentar, digo, 2 años y medio, de que había fallecido Andrés y que yo no me había podido sentar así con los niños. Y fui y me senté y como que ese fue el parteaguas que rompí esta barrera de terror, porque sí era de terror,
de poder otra vez convivir con ellos. Y entonces ahí, a partir de ahí ya pude convivir y ya pude estar y ya todo, ¿no? Entonces esto fue como el parteaguas para mí, o sea, para mi mamá, para mí Laura, ¿no? Para mí Laura como persona, el poder finalmente sentarme y estar con ellos y platicar con ellos y con sus mamás, porque está siempre una mamá acompañándolos o un papá acompañándolos. Entonces ahí fue cuando para mí empezó, digamos, Aquí Nadie Se Rinde. O sea, 2 años y medio después. Porque sí, Sí. o sea, estabas No, o sea, de que no te podías no, rendir por esta idea de no, quiero ayudar, quiero seguir ayudando, pero pero no necesito me puedo sanar sentar, también, no pero no me me puedo puedo sentar, sentar. no me puedo sentar aquí, así a platicar, no puedo. Está grueso. ¿Y qué hace esta fundación? Porque pues no nada más recauda dinero, ya nos estás diciendo que también hay voluntarios, supongo que van y Sí, juegan con los niños y demás. sí. ¿Qué hacen? Mira, tenemos 4 programas en la Ujú. fundación. El principal que te digo es el de apoyo a trasplantes de médula ósea, ¿no? Porque fue lo que nos tocó vivir con Andrés, fue lo que conocí. Y te voy a decir algo, es lo que es más costoso, que te decía, ¿no? Entonces, todas las fundaciones, pues ayudan en lo que es más barato, ¿no? Pero nadie le entra a esto que es lo que es más costoso porque es bien difícil. Nos ha llegado a pasar que nos dicen, no, pues pagarte 1,5 millones para un niño, pago miles de cirugías de córnea o de labio leporino, con ese mismo dinero. Entonces, cuando te das cuenta y dices que nadie apoya esto por lo costoso que es, ahí es donde tengo que estar. A pesar de lo complicado que es y lo difícil y todo, ahí es donde tengo que estar. Entonces, empezamos ayudando en trasplante de médula ósea. Y lo hemos hecho súper bien porque hemos hecho miles de convenios con hospitales para que salga más barato, con los médicos que el hospital les paga, entonces al médico no le pagamos. O sea, hemos logrado reducir muchísimo, Los digamos, los costos costos. para que podamos ayudar a más niños. El último súper atinado alianza que hicimos llegó a México hace 5 años, Be The Match. Nosotros llevamos, te digo, vamos a cumplir 19 años y hace 5 llegó a México Be The Match, que es el banco más grande a nivel mundial de donadores no relacionados de médula ósea. Es decir, tú te registras en el banco y hay un listado de gente, de donadores no relacionados, en donde yo, por ejemplo, con Andrés, puedo llegar y decir, ok, no tuve un hermano compatible, entonces puedo llegar al banco y hacen como una revisión y me dicen, bueno, están todos estos posibles donadores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Cuando Andrés hizo su trasplante, solamente el 20% de las personas tenemos un hermano compatible. El otro 80% de las personas, a veces al 70-80%, tenemos que recurrir a bancos de donadores no relacionados para conseguir un match para poderle hacer el trasplante. Cuando Andrés se los hicimos, que el primer trasplante de Andrés fue en 2002, imagínate todo lo que ha avanzado, ¿no? Lo único que conseguíamos era 60% compatible. 60% compatible. No logramos nunca en todos los trasplantes que le hicimos conseguir un donador que fuera 100% compatible. Y no es que sea garantía, pero mientras más 100% compatible sea, más chance Sí, más tienes de cerca que, del 100% ajá, está claro. tienes más chance de que sí funcione y de que sí pegue. Y Andrés, lo más que conseguimos fue 60% compatible, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Hicimos esta alianza y lo que estamos haciendo es buscar que más gente se registre, mexicanos, en el banco de donadores no relacionados de médula ósea. ¿Por qué? Porque los latinos, tú y yo, traemos cualquier mezcla de razas de nuestros ancestros, así. Tenemos razas europeas, pero latinas, pero no, o sea, Pero africanas, pero africanas, pero asiáticas, pero ajá, todo. tenemos así literal una mezcolanza de razas impresionante. Entonces, cuando nosotros latinos llegamos a buscar a un banco de donadores, te va a pasar esto, vas a encontrar en Francia un donador 60%, en Inglaterra, pero no tenemos este mix de razas que tú puedas llegar y dices, hay una gama, un abanico de gente así, entonces seguro ahí encuentro un donador que sea 100% compatible. Entonces, lo que estamos haciendo es buscando que más latinos nos registremos para que cuando llegue un Andrés, después que yo, que llegue a buscar, que sí encuentre 100% compatible. Y la diferencia hace todo en esto, en tasa de sobrevida, en costos, o sea,
El que tú encuentres un donador, o sea, tú mexicano encuentres un donador en el banco, un mexicano en el banco de donadores, te baja el costo brutalmente, brutalmente. O sea, por ejemplo, yo traer un donador de España, que fue uno de los que traje uno de Nueva York para un cordón y uno de España. 500,000 pesos. Digo, perdón, $50,000, 1,000,000 de pesos. 1,000,000 de pesos, nada más traer las células. Más aparte, hacerle el trasplante, ¿no? Entonces, el hecho de que encuentres las células aquí en México, simplemente en lugar de costarte $50,000, nada más es caro porque las tienen almacenadas como a niveles muy bajos, muy, muy fríos, con nitrógeno y así. Entonces, en lugar de costarte 50,000, te cuesta $19,000. Entonces, ya de entrada le redujiste mucho menos de la mitad. Entonces, puedes pagarlo más fácil y conseguir donante, que eso es lo principal, o sea, que sí tengas a alguien que sea 100% compatible. Entonces, estamos haciendo eso con Be The Match ya desde hace 5 años y estamos en una alianza. Y esto se hace, porque fíjate que yo soy donadora de médula ósea. Ajá. Es facilísimo, te sacan sangre. Sí. O sea, nada más. Como cuando te haces plaquetas. Te sacan sangre, centrifugan las plaquetas y te meten, y igualito, pero células madre. Y lo hacíamos es gratis. Ajá. Y en un laboratorio. Ajá. En Olarte Yacle, es nada más ahí. Sí. Ahorita ya es en hospitales y ya es en más lugares. O sea, ya es más fácil. Gratis, es fácil, te dan un diploma maravilloso. Y yo me emocioné muchísimo porque al día siguiente o algo así me hablaron. Y yo así, ¡ay, qué emoción! No, es que hubo un error, no sé qué. ¡Ay, no saben! Sí. Pero cuento esto porque como donante, eso lo hice además hace yo creo como 6 años o algo así. Hace mucho tiempo. Porque se hizo una hija de alguien, necesitaba, etcétera. Y entre todos los amigos fue, ni te pregunto, o sea, vamos todos a ver qué onda, ¿no? Y esa sensación de que me hablaran. De que igual y podrías dar vida. Y yo dije, tan rápido, qué emoción. Fue espectacular. Así se siente. Independientemente de lo que pase, de lo que hagan, etcétera, háganlo porque es una satisfacción muy grande. Sí, porque poder además decir. Es de las pocas veces que puedes ser donador en vida, porque puedes donar el corazón y el pulmón y el no sé qué, cuando una vez que tienes muerte cerebral, entonces pues ya te puedes apuntar para que tus órganos no se vayan a incinerar, ¿no? Que sí se aprovechen. Claro. Pero esto es donar en vida, o sea, y puedes donar miles de veces. O sea, si tú hubiera 30 donadores 100% compatibles contigo, no donadores, 30 pacientes 100% compatibles, 30 veces te hubieran hablado. Así. Entonces, eso es lo padre, puedes donar miles de veces, o sea, las veces que se necesite. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Estar todos registrados para que esto pase, que alguien se acerca, como Andrés, cuando yo lo hice en 2002, y que seguro hay alguien 100% compatible y te van a contactar. Y el costo va a ser menor y la probabilidad de éxito va a ser mayor. Entonces, vale mucho la pena. Qué difícil también para las personas que donan a las fundaciones tomar la decisión, ¿no? O salvo una vida o salvo 10. Exacto. El problema es que aquí sí es salvo una vida. O sea, el resultado, o sea, cuando me donan esta lana es porque lo que hay detrás es una vida. En otras cirugías es estar mejor y así, pero calidad de vida. Pero no es caso de vida o muerte. Aquí sí. Y cuando yo te digo caso de vida o muerte, fíjate, si las estadísticas hablan de que el 60% de los casos de chavos o de personas que van a trasplante de médula ósea, de niños o niñas, el 60% sí la van a librar y sí se van a salvar. Es decir, 6 de cada 10. 4 no, que fue el caso de Andrés, ¿no? Pero 6 sí la van a librar. Y esto vale mucho la pena. Pero fíjate lo grueso que es. Si a esos 10 no les haces el trasplante, los 10 se van a morir. Entonces, esto es de vida o muerte. Entonces, ahí es donde yo digo, donadores, personas que quieran donar, de verdad, esto es de vida o muerte. Si no les hacemos el trasplante, estos chavos o estas niñas que están ya listos para hacerlo, se van a morir. Se van a morir. Entonces, por eso, aquí nadie se rinde. Aquí nadie se rinde. Aquí no se acaba hasta que se acaba. Aquí no se acaba hasta que se acaba.
Ok, entonces hay captación de dinero, Ajá. hay esta necesidad y este grito de ayuda de por favor donen, si ya van a donar sangre, Ajá. que antes les saquen un poquito para donar médula Sí, y también. quieren que se registren y quedan Sí, registrados, no les ajá. va a doler nada más, de Sí, verdad es muy, sí. muy fácil, a partir de los 18 años puedes. De 18 a 42 años más o menos es cuando se puede estar registrado. Pueden meterse a la página de la fundación www.aquinadieserrinde.org.mx y ahí poner que quieren registrarse como donadores y ya nosotros les decimos cómo y dónde. Es Ujú. importante, estamos todos ahí. Y entonces, ¿qué más Ok, hace la entonces bueno, fundación? este es uno Ese es uno de de los los cuatro maravilla. programas, que Sí, es pues sí. el que más lana y más desgaste se requiere. No, Los otros tres son muy lo que salva sencillos, la vida sí, de lo la que gente. salva la vida. Trabajamos mucho con los niños, por ejemplo, le llamamos el programa, bueno, este programa se llama Salvando Vidas una a la vez, que es lo que hacemos con trasplantes. El otro programa se llama Alimentando Corazones, porque lo que hacemos es con los niños, va directo con los pacientes, cuando están en el hospital, vamos y trabajamos cuestiones pedagógicas y manualidades y cosas con un sentido pedagógico ahí en los hospitales. En la fundación también vienen los niños que no están hospitalizados, vienen a la fundación y también trabajamos ahí en una ludoteca que tenemos y hacemos cuestiones lúdicas y pedagógicas con ellos. O luego los apapachamos, los alimentamos su corazón con fiestas, por ejemplo, hacemos una fiesta en la fundación el último viernes de cada mes, hacemos fiesta para los niños que no están hospitalizados, que antes le llamábamos la junta mensual, porque era realmente, nos juntábamos mensualmente, y a partir de justo el mes pasado, después de 18 años, le cambiamos y ahora es el Answer Fest. Answer es el diminutivo, aquí nadie se rinde, Answer Fest, y entonces ya hacemos el Answer Fest a partir del mes pasado, el último viernes de cada mes, ¿no? Y ahí los apapachamos, pero también tenemos muchas alianzas con parques recreativos, con museos y así. Entonces nos invitan y llevamos a los pacientes con sus papás y hermanitos y así, y pasamos un día padrísimo en Six Flags, en Kitsania, en estos lugares padrísimos, hay unas alianzas muy, muy poderosas, y entonces también se entretienen muchísimo. Y lo que hacemos es que tengan recuerdos bonitos, o sea, que tengan eh, si por alguna razón alguno de estos pacientes que van no la va a librar y al final va a perder la batalla contra el cáncer o va a fallecer, su familia va a tener estos recuerdos bonitos, estos recuerdos de sonrisas en el juego, de sonrisas, ¿me entiendes? Que eso es también parte de lo que es importante, que tengan estos recuerdos agradables, ¿no? Que no nada más sean recuerdos del niño vomitando en el hospital y lo feo que es la quimioterapia y estas cosas que te toca vivir como mamá, ¿no? Entonces tratar de tener memorias, recuerdos De bonitos, carcajada. ajá, está padrísimo, Está padrísimo. padrísimo. Y es lo que te mantiene contenta, te lo dice una mamá que perdió a su hijo, ¿no? Los momentos bonitos, los momentos de risa, esos momentos Son, nostálgicos padres son los que te mantienen viva. y te rellenan la batería y Ujú. dices, Te aquí nadie cargan se pilas, rinde, ¿sí? Te justamente. cargan pilas. Qué otra cosa Bueno, hacen en la pues fundación? es el segundo programa. El tercer programa se llama Enciende una Esperanza. Lo que hacemos con este programa es justamente encender la esperanza en las familias que estamos atendiendo. ¿Cómo? Son familias que están súper golpeadas, económicamente hablando. Por ejemplo, el promedio que ganan las familias que atendemos en Aquina de Serrinde es el promedio, el ingreso familiar, o sea, toda la familia aportando, el papá que es albañil, la abuelita que va y lava ropa, la mamá que saca a vender dulces afuera de su casa, o sea, toda la familia que vive en su casa, son generalmente 5 personas promedio, ganan hasta 6,000 pesos mensuales, todos aportando, toda la familia aportando. Entonces, 6,000 pesos ya está muy castigado, pero aparte invierten más o menos 2,000 pesos en promedio en transportarse al hospital y en comer cerca del hospital. Entonces viven toda la familia con Para cuatro eso. mil pesos. O sea, no les alcanza para nada. Entonces, ¿qué hacemos? Les damos talleres de empoderamiento emocional,
de empoderamiento de muchas cosas, pero sobre todo de empoderamiento económico. Les damos talleres de cocina, el brownie que pueden vender, porque vengo y te vendo hoy el brownie, ya lo compraste y ya te lo comiste, la siguiente vez que te vuelva a ver, te voy a volver a vender otro brownie, porque ya lo probaste que está muy rico y ya te comiste el otro, entonces eres mi cliente asiduo, ¿no? Entonces hacemos cursos de muchas cosas de comida para que se entretengan, que además son terapéuticas, porque estamos ahí en las clases de comida y es una terapia maravillosa para todas las que están ahí participando. Pero también les damos talleres, por ejemplo, de joyería, de bisutería, de estas pequeñas cositas, aretitos y cosas que luego te pueden vender muy baratos, pero te los pueden vender y les ayudas muchísimo también cuando se los compras. Y te venden, o sea, les damos talleres de muchas cosas que pueden vender. Por ejemplo, hay una mamá que hace gelish, que nada más ella, haciendo gelish, está vendiendo, sacando 13,000 pesos al mes. Ella solita. Bueno. Cuando toda la familia juntaban promedio 6,000. Ella más del doble, 6,000, o sea, contra 13,000. Entonces, ese tipo de cosas hacemos para empoderar en muchos aspectos al cuidador primario, porque a veces es la mamá, o a veces es la abuelita, o a veces es el papá que te decía, ¿no? Las hermanos más grandes también llegan, o hermanas más grandes también llegan a venir. Entonces, en lo que hacemos es encender una esperanza en estas familias, ¿no? Y el último programa que tenemos, tiene que ver con ayudar a los médicos para que se capaciten y aprendan cosas novedosas y que estas novedades las aporten en sus tratamientos a todos los niños que atienden. Entonces, no van a ayudar a uno, sino a todo el grupo de niños que están atendiendo. Se llama Descubriendo lo Desconocido, que los médicos puedan aportar toda la ciencia. Tú sabes que diarios vamos encontrando nuevas cosas, entonces que estas novedades las puedan aplicar a los pacientes que están atendiendo en los hospitales públicos, ¿no? Entonces, bueno, pues estos 4 programas son los que nos toman todo el tiempo y que estamos todos metidos en ellos. Todos los disfrutamos, todos, y todos tienen su eje, porque, por ejemplo, en unos estás tú con el niño trabajando o con la mamá trabajando, en otros le pagas al médico para que vaya a capacitarse, y en otros simplemente le pagas al hospital porque se realice el trasplante. Pero ese es el más costoso de todos, ¿no? Es una chambototota. Sí. La verdad es que, te lo digo como terapeuta, de aquí, creo que sí hay muchas cosas muy buenas, desgraciadamente. Sí. O sea, es así. En el dolor encuentras cosas muy buenas. Sí. Es ese agridulce que desgraciadamente, por todo este dolor, hay cosas muy bonitas. Sí, y ¿sabes qué? Haces una comunidad. Es muy chistoso, pero en Aquí Nadie se rinde, por ejemplo, te digo que el diminutivo, como nos llamamos, es Anser. Aquí nadie se rinde, Anser, ¿no? Y entonces es muy chistoso porque desde los voluntarios, que tenemos un programa y ahorita te platico, hasta las familias, los pacientes, todo, nos hablamos como familia. Cuando llegan a la fundación, hola familia Anser, ¿cómo están? Y en familia Anser, somos la familia Anser, porque así nos sentimos. O sea, cuando vas tú como mamá de paciente, te sientes arropada por tu familia en Aquí Nadie se rinde. Cuando vas como voluntario a apoyar, te sientes arropado, te sientes como en familia. Entonces, somos la familia Anser, ¿no? Y de verdad es muy chistoso. Hola familia, ¿cómo están? O sea, así nos saludamos. Entonces, eso es padre porque das cobijo y das abrazo. Esa contención que se necesita tener con la familia. Sí. Muchas veces, digo, aquí... Sí, te vuelves su familia. Te vuelves la familia, ¿no? Sí. Porque sí hay que tener en cuenta de que no toda la familia, no por ser sangre, se queda en la familia, porque ya vimos que hay muchos personajes que huyen de esta... realidad. Pues de esta realidad, ¿no? Y es una realidad que no nada más le pasa a las familias que tienen algún miembro enfermo, porque no nada más pasa con el cáncer, cuando pasa a alguien que tiene Asperger o que tiene autismo o que tiene síndrome de Down o que tiene disfunción renal, ya cuando hay algo, ¿no? Es más, hasta hay familias que dicen, es que me salió malo el niño, ¿no? Como si hubiera sido... Sí, a propósito, ¿no? Así que sí, o sea, no, pues no así, así fue el azar, ¿no? Fue así.
Y sobre todo, bueno, con ustedes, ¿no? En el caso de Andrés, pues salió hasta genéticamente, ¿no? No. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa así? Ahora, ¿qué les puedo decir yo a las mamás, a los papás que estamos viviendo esto? Mira, una de las cosas que yo me di cuenta es que como papás, ningún pediatra, ningún médico conoce mejor a nuestros hijos que nosotros papás. Totalmente. Ninguno. Nosotros estamos bañando a nuestros hijos y los enjabonamos y sabemos si salió alguna bolita, alguna cosa extraña, algo raro. Sí, o sea, como papás estamos siempre pendientes y nos damos cuenta que hay una cosa diferente, anormal, extraña. Entonces, yo qué les digo, por ejemplo, en este caso a los papás, estemos siempre como alertas de nuestros hijos, porque pueden pasar desde drogas, por ejemplo, ¿no? Nosotros papás nos damos cuenta que hay algo diferente si están empezando con alcohol o con drogas. Los primeros en darnos cuenta somos nosotros. Entonces, estar alertas con la antena parabólica, ¿no? En el caso del cáncer, por ejemplo, es muy sencillo, le voy a poner la palabra entre comillas, darnos cuenta porque el cáncer, si bien, por ejemplo, como yo te decía con Andrés, fue que me lo regresaron de la escuela 2 veces por tener fiebre, no fue hasta que además de la fiebre, tenía, por ejemplo, la piel como yo les digo, estos folders que luego compramos en las tiendas, en las papelerías, como color amarillo pálido, así, claro, porque tenía la hemoglobina muy baja, entonces estaba así anémico, ¿no? Y luego sangrados en la nariz. Entonces, ¿a dónde voy? El cáncer no es que sea o sea, ¿qué te pasó? No es nada más que tuvo fiebre, o no es nada más que tuvo sangrados, o no es nada más que tuvo una bolita. Le dicen multifactorial. Son muchos factores que se juntan cuando dices alerta roja. Por ejemplo, si tu hijo, seguramente te pasó con tu hija, porque a mí me pasó también con mi otro hijo y así con los dos me pasó, que de repente les dan dolores porque están creciendo, los huesos como que se están estirando. Y claro que les dan dolores, ¿no? Entonces, es muy normal, bueno, alerta, o sea, si tuviste los dolores y eso, pues es normal. Pero si además de tener estos dolores que en la noche le duele tremendo y que va así, tú ves a tu hija o yo veo a mi hijo así que va caminando y como que se tropieza, ¿no? Y dices, ya son dos cosas, o sea, se tropezó y ya, pero además tiene dolor de cabeza, pero además, o sea, empiezas a ver y dices, ya no solo es el estiramiento en los huesos cuando está dormido, pero camina y se tropieza, pero le duele la cabeza, pero entonces empiezas a sumar varios factores juntos, entonces dices, mejor corro al doctor. Prefiero que el doctor me diga, ay señora paranoica, ¿me entiendes? Váyase a su casa que su hijo está perfecto, a que si hay algo, en ese momento lo detectan y mientras más temprano detectes el cáncer, más fácil es curarlo o más probabilidades de éxito de curación. Entonces, pongámonos las pilas. Y ojo, porque si tú crees que no está bien hecho el diagnóstico del doctor, Ricardo Calderón de la Barca justamente dice eso. Yo me descubrí el cáncer porque Exacto. no le daban y no le atinaban y no le atinaban y yo me lo diagnostiqué. O sea, le dije al doctor esto, Tengo esto y me pasa esto y me pasa esto. Sí. esto no es normal, ¿no? Entonces, no, no pierdan este sexto sentido que todo de que algo no está normal, tú lo dijiste ahorita. Hay algo, como algo mamás no, decimos, algo no me checa, o hasta algo no me como cuadra, o como paciente. paciente, ajá, algo no me cuadra, algo no está normal, revisarnos. O sea, de verdad, es más fácil decir, no fue nada o No le fue, creo, ¿no? ajá, Yo hay veces sí, que le digo, o sea, que voy a consulta o lo que te digo, híjoles, qué pena, pero no le creo. no le creo, No no, le sí, creo. Y así mi hija tuvo meningoencefalitis, por ejemplo, una vez, por ¿no? ejemplo, sí, sí. Dices, no, no te creo. Entonces, ¿qué recomendación tenemos para estos papás? Estemos siempre alertas. O sea, no es que vivas paranoico, pero sí ten la parabólica encendida para estas pequeñas señales que te pueden dar mucha información de situaciones que te pueden llegar a pasar. Entonces, estemos alertas, siempre. Hay que ir con los médicos, Ajá, obviamente, hay que, porque ellos pues ajá. ya por lo menos le Sí, saber estudiaron, le cómo. subieron, y Ajá.
hay que ir a las instituciones. Ustedes están en el Instituto En Nacional. muchas. En el Instituto Nacional de Pediatría, el Federico Gómez, son como los dos más grandes que atienden, pero hemos atendido en La Raza, en el Siglo XXI. Estamos, por ejemplo, en Hospital Infantil de Teletón, en Querétaro, atendemos ahí. En el hospital, ay, no me acuerdo el nombre del hospital, se me fue, en Monterrey. O sea, estamos atendiendo en varios lugares y eso pues ayuda y sirve muchísimo, ¿no? Y el problema que tenemos, por ejemplo, con los trasplantes es que no se pueden hacer en cualquier hospital, tiene que tener ciertos como criterios como muy exigentes para poderlo hacer. Entonces, son muy pocos los hospitales que están acreditados para hacer trasplante de médula ósea, pero en donde está acreditado, ahí estamos, ahí ayudamos, siempre, ¿no? Y la forma de acercarse es los médicos, o sea, trabajo social en los hospitales, por ejemplo, si ven que viene un paciente que va para trasplante y que está muy amolado económicamente, nos van a contactar. Así esa es la ruta, digamos, para apoyarlos, ¿no? Y ahí estamos, o sea, les vamos a asesorar, les damos, por ejemplo, muchísimo terapias emocionales, terapias psicológicas, en la parte de entender esta parte del cáncer y lo que está pasando. Tenemos un equipo muy fuerte ahí en la Fundación de Bienestar Emocional, para acompañar a estas mamás, a estos papás, al cuidador primario, para que entiendan esta situación, porque a veces, por ejemplo, los hermanitos, caray, son los olvidados. Y no lo hacemos, no se sientan mal, papás, o sea, yo lo hice. O sea, tenemos que estar donde tenemos que estar, que es con nuestro hijo enfermo, pero tenemos otros hijos y se quedan sin papás, ¿no? O sea, Pepe, mi hijo, nos reclamó a mi marido y a mí que pues, me abandonaron. O sea, hubo un tiempo que yo estuve solo. Y dices, pues sí, mi vida, pero ¿dónde tenía que estar? Me dice, me queda clarísimo que tenías que estar ahí en la unidad de trasplantes, pero eso no quita que yo estaba solo. O sea, me abandonaron. Y esas son de las cosas que no nos queda de otra, que como papás vamos a tener que lidiar. El estar, no, o sea, solo Dios puede estar en 8 lugares al mismo tiempo. Nosotros en uno. Tenemos que escoger en cuál. Y el momento para estar acompañando a nuestros hijos que están enfermos es ese. Entonces los otros hijos pues, se quedan, por ejemplo, nos pasa muchísimo que se tienen que venir a atender aquí a la Ciudad de México y los hermanitos están en Oaxaca o están en otros lugares y entonces es una separación familiar que tenemos que pasar por ese proceso, lo tenemos que hacer, ni modo, ni modo. Y tenemos que aprender a vivirlo lo mejor posible dentro de esta separación que estamos teniendo momentánea, porque son 2 años y medio, 3 años, ¿no? Entonces nos toca vivirlo y pues nos toca vivirlo. ¿Qué necesita la fundación? Yo creo que, bueno, necesitamos, desde luego, manos que nos ayuden, que son los voluntarios. Tenemos un equipo de voluntarios muy fuerte, pero siempre se está necesitando. Pero lo que más necesitamos es lana, o sea, dinero. O sea, apoyo de empresas que quieran apoyar en nuestros programas de trasplantes o así. O, por ejemplo, si la parte de responsabilidad social ya la tienen saturada, todas las empresas tienen área de mercadotecnia. Tenemos eventos, por ejemplo, acaba de pasar ahora en marzo, a principios de marzo, un evento que es con chefs, que es una delicia, un evento que se llama Sabores con Causa, lo pueden googlear, Sabores con Causa, en donde pueden ser patrocinadores con su marca, y va a aparecer su marca no solo en Backpanel y estas cosas, también en Instagram, en TikTok, en redes, o sea, tenemos muchos influencers y muchos voceros que nos apoyan, que van a estar hablando de su marca. Entonces, bueno, como marca, la empresa, no solo por la parte de responsabilidad social, pero por la parte de mercadotecnia, nos pueden apoyar en eventos, en Sabores con Causa con Chefs. Ahorita en junio 20, un domingo 23, creo que es, no recuerdo tampoco la fecha, tenemos nuestra carrera anual en la UNAM. O sea, salimos y entramos del estadio de la UNAM, vamos y recorremos todos los caminos de la UNAM, ahí son 5 kilómetros o 10 kilómetros, y puedes dar la vuelta dentro del estadio como medallista olímpico, igualito, así pasas, padrísimo. Entonces también pueden apoyarnos con su marca, apoyarnos y patrocinar la carrera. También. Corriendo, por supuesto, abrirnos espacios para que inscribamos a competidores ahí en sus empresas, que además es muy padre. Tenemos empresas que, por ejemplo, nos dicen, ok,
20 y de todos los empleados que se inscriban, duplicamos el monto, ¿no? Entonces está padre, se inscribieron 10, la empresa paga 10, entonces son 20 en total, entonces eso también está padre. Y para la empresa, pues está fomentar el deporte en tus colaboradores, está así como de Está muy increíble, padre. es Ajá. importante. Tenemos un torneo de golf también, por ejemplo, para los ejecutivos, donde se cierran negocios muy importantes, entonces también pueden como marca entrar o como competidores, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos esto? La lana. Como dice el dicho, with money dancing the dog, ¿no? Sí, con Sí, dinero baila el perro. baila el perro, sí. ¿Y cuál es el proceso? O sea, si hay emprendedores que tienen que pagar impuestos, lo que sea, porque obviamente es deducible impuestos, las Claro. donaciones, le pueden preguntar a su contador, por supuesto que sí, lo deben de hacer, pero El proceso, mira. ¿cuál es el proceso? Bueno, la primera que tenemos que saber es que como personas físicas o personas morales, la empresa, podemos deducir el 7% de los impuestos que pagamos el año anterior. Entonces, chequen cuánto pagaron la empresa o ustedes de impuestos el año anterior y el monto, el 7% de lo que pagamos de impuestos, se puede presentar este año, el año que estamos viviendo, con recibos deducibles. Entonces, esa es la primera, ¿no? Y como empresa, por ejemplo, como emprendedores así, checando esta cantidad, tú ya sabes cuánto puedes deducir. Y esa es la cantidad que pueden aportar. Y digo, pueden aportar mucho más. Van a poder deducir nada más ese 7%, esa cantidad. Y lo pueden hacer, o sea, te digo, se entrega el dinero a quien se rinde y con todos el papeleo que ahora te piden, que si la constancia de situación fiscal y el no sé cuántos y el correo y así, pero entonces nosotros te regresamos el recibo deducible y tú en diciembre, cuando ya juntes todos tus recibos, a la hora de que en abril o el año que entra estés presentando tu declaración anual, o sea, vas a pagar el 93% y este 7% no lo vas a pagar, lo vas a presentar con estos recibos deducibles. Entonces, el dinero lo ibas a pagar de todas maneras, ese 100%, la única diferencia es que 7% va con papelito, con recibos deducibles, y el otro sí es con lana, ¿no? Entonces, hasta en eso, o sea, de que lo vas a No te pagar, lo vas a cuesta. pagar, no te cuesta. O sea, No te cuesta. realmente no te cuesta. No te cuesta. Y entonces como empresa, pues también, o sea, esa es la parte que te digo, lo puedes sacar por la parte de responsabilidad social, en donde ese 7% lo presentas con recibos deducibles, o lo puedes sacar por el área de mercadotecnia, ¿no? Entonces, acérquense a nosotros. De verdad sí se necesita mucho la ayuda. ¿Hay alguien que nos pueda ayudar, por ejemplo, que nos hable, oye, me gustaría, ¿qué necesitas? O sea, quiero donar, tengo Sí, o sea, tú me es que, ayudas, o sí, sea, hay alguien, bueno, no tú, pero hay alguien en la fundación sí, que me pueda sí, ayudar y que le diga, oye, te paso a mi contador, ustedes sí, háganse bolas sí, para que, sí. aunque sean 100 pesos o 150 pesos, Ujú. yo pueda dártelos a ti en vez de... Sí, claro, sí, claro. Yo te diría, por ejemplo, nosotros tenemos una persona encargada ahí de todo lo que son donativos, entonces pueden escribirnos donativos @aquinesrinde.org.mx y ahí resolver sus dudas. Oye, tengo donativo en especie, tengo esto y lo otro y que puedo donar, todo sirve. Ahorita tenemos una de las marcas de una empresa de estas grandes que tienen de todo tipo de productos, que nos han donado, por ejemplo, electrodomésticos, refrigeradores que tenían una rayita en la puerta porque se rayó y entonces ya no los venden. Y esos nos los dan, los estamos dando a costo, y han salido y han volado, haz de cuenta. Entonces, ¿no? Las secadoras, estas carísimas Dyson, o no sé qué, nos han donado, o sea, este tipo de cosas nos donan muchísimo, esta empresa nos llegan y eso nos ayuda muchísimo para generar también con la venta los recursos. Entonces, se vale también donativos en especie de lo que se les ocurra. Si son productos perecederos, pues se los vamos a donar a los papás, ¿no? Para que coman, ¿no? Para que coman y que coman bien y tal. Si son productos que podamos vender, algunas cosas que sí sirven para las familias, se las donamos y otras las vendemos. O sea, ya tenemos como todo un protocolo de cómo hacer las cosas ahí, pero si nos escriben a donativos@quinadeserrinde.org.mx, ahí le resolvemos todas sus dudas. Muy padre. ¿Y qué te falta a ti, Lau? A mí, Laura, me falta, bueno, estoy por empezar a trabajar en una fundación que fíjate,
con mi experiencia como me tocó vivirlo, justo es una fundación de bienestar emocional para cuidadores primarios de hijos que están en la primera infancia. Justo voy a empezar ya en los próximos días también a trabajar apoyándoles ahí, porque le apuesto a eso, o sea, estar bien como persona nos sirve muchísimo para que lo permeemos hacia nuestras familias, hacia todo el mundo, o sea, no solo hacia nuestros hijos, hacia toda la gente con la que convivimos. Mientras estemos bien, eso reflejamos, ¿no? Entonces, le estoy apostando a eso. Voy a estar empezando a asesorar a una organización de esta manera, apostándole a que podamos ser familias resilientes, como la mía, como me tocó vivirlo a mí, y que podamos tener hijos fuertes. Los necesitamos. México necesita chavos que vengan con valores fuertes, felices, felices sobre todo, ¿no? Entonces a eso le estoy apostando. Entonces creo que por ahí voy. ¿Qué quiere Laura? Pues que este proyecto también sea exitoso, porque voy a lograr un México mejor, que nos lo merecemos, No, ¿no? lo merecemos Dejarle un México bonito a mis hijos y a mis nietos, a mi hijo, mi nuera, y mis nietos, va a estar padrísimo. Entonces, eso quiero. Y quiero también disfrutar a mi esposo. Ya he trabajado muchos años, entonces también quiero aprovechar y disfrutar a Pepe, ¿no? Que Pepe, que ha sido el pilar en mi vida, a lo mejor estar más tiempo conviviendo con él, me encantaría, ¿no? Eso necesito. Y quiero, ¿sabes también que quiero? Que se resuelva toda esta bronca de las fundaciones y que podamos tener el dinero que se necesita para realmente poder ayudar como queremos, ¿no? Porque ¿Cuál es el problema que tienen las fundaciones? las fundaciones ahorita tenemos muchos problemas de recursos. eh, no somos muy queridas por este gobierno ahorita, como que sienten que lo que hacemos es terciar el apoyo que el gobierno podría dar directo, y entonces nos están como que marginando muchísimo. Entonces quisiera que se dieran cuenta que no venimos a competir, sino a complementar lo que el gobierno está haciendo. Y lo padre de esto es que como fundaciones llegamos a lo local, que para el gobierno es súper complicado llegar. Pues que nos aprovechen muchísimo. Eso es lo que quisiera. Y que utilice el gobierno y las autoridades los recursos que ya existen, esta simpatía que existe de pacientes y de papás de pacientes con otros, que saben, por años. Conocen, claro, que ya conocen en dónde y cómo les duele, para justamente hacer que las cosas pasen. Que las cosas sucedan bonito, para que tengamos eso, un México más padre, un México bonito para nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Para mí ha sido un placer estar contigo. Muchísimas gracias por abrir tu corazón de la manera en la que lo abres, por ayudar, gracias, por medio del amor que le tienes a Andrés, porque todavía, por supuesto, y nunca se va a acabar. Ahí está. Ahí está, y está reflejado en todo lo que dices, en todo lo que haces, en todo lo que demuestras y en todo lo que ayudas. Nos toca a nosotros, como Academia para Padres, entender, uno, que aquí nadie se rinde. Aquí nadie se rinde. Nadie se rinde. Y lo que siempre digo, porque yo nada más doy un solo consejo cada vez que puedo, y es: déjense ayudar. Si ustedes necesitan cualquier cosa, déjense ayudar. Y que no importa las veces que te caigas, levántate y siempre para adelante, porque aquí nadie se rinde. Y vas a encontrar a muchísimas personas como Laura, como yo, como muchísimas almas que estamos luchando así por un mundo mejor, de verdad. Estamos ayudando a la evolución humana a solamente arrancar esas carcajadas. Porque si bien podemos estar viviendo la muerte de tan cerca y el dolor tan cerca, podemos reír, podemos reír. Sí, podemos reír. Y tenemos que aprender a disfrutar cada día, porque nosotros, aunque no estemos enfermos, no tenemos la vida comprada. Sí, ¿no? Y tenemos que aprender a estar en paz. Y tenemos que aprender a disfrutar. Como dicen, vivir el día como si fuera el último, ¿no? Así. Nunca con pasión, con amor, a pesar de las dificultades, ¿sí? A pesar de que se te haga tarde, a pesar de que haya errores. Disfrutar.
respirar y decir, aquí nadie se rinde. Aquí nadie se rinde, sí. El mensaje es ese. Aquí nadie se rinde. Lau. En Aquí nadie se rinde tenemos un hashtag que me encanta, que es hashtag actitud no me rindo. Tengamos esa actitud. Sí, porque podemos tener muchos problemas, muchas cosas. Fíjate que hablo mucho de libre albedrío, yo fíjate. Porque pensamos, nos enseñaron mal enseñado, que el libre albedrío era que tú tenías la posibilidad de escoger lo que quisieras, y no es así. Es como ir a Liverpool o a una tienda de estas y creer, o a un centro comercial, y creer que tú vas a escoger lo que tú quieras, sin tomar en cuenta que hubo un comprador que lo escogió antes por ti. Claro. Y lo único que sí es libre de tomar como ser humano, el ser humano, es su actitud. Ahí está el libre albedrío. La clave. Ese es el libre albedrío, tu actitud. Tú decides cómo quieres enfrentarlo, con qué actitud. Sí, claro, es eso. Y entonces tengamos actitud no me rindo. Actitud no me rindo. A pesar de, en contra de, es maravilloso. Actitud no me rindo. Me encanta, Laura. Pues muchísimas gracias. Gracias. Chicos, esto ha sido Academia para Padres, hablando de resiliencia de mamás, de todo esto tan maravilloso. Muchísimas gracias. ¿Cómo salir adelante a pesar de? A pesar de, y con todo y. Y con todo y. Esto ha sido un placer. Muchas gracias y hasta la próxima.